Bueno, señores, como le habíamos prometido, nosotros no nos cansamos de hablar de los problemas fundamentales que tiene la pecuaria nacional. Y uno de los problemas mayores que hay ahora mismo es en los cerdos, la fiebre porcina africana. Nosotros aquí hemos dicho de todo, pero siempre hay técnicos muy calificados que vienen y puntualizan y dicen cosas sumamente interesantes. Y hoy tenemos un técnico veterano que trabajó en la fiebre porcina africana desde 1978, cuando ese programa tuvo un éxito total. Y entonces, en 3 años, más o menos, ya se había comenzado a repoblar en República Dominicana la producción de cerdo, pero llevamos 5 años en esta ocasión, porque esto está desde 2020. Yo recuerdo De aquí 2020. vino una persona y habló sobre la fiebre porcina africana en el 2020. Y entonces, hoy estamos peor que cuando comenzamos. Y a mí me gustaría... Antes que cante la persona tú lo presentes, en el 2020, a final del 2020, ¿quién usaba? Wilson Pichardo, William Pichardo, Orlando Sánchez Díaz, Graveley y José Miguel de Peña. Fuimos con Aprope a una reunión que aquí hay fiebre porcina africana, que Julio Concesión dijo, no digan eso todavía porque no han llegado los resultados. Y yo le dije, pues ya yo le escribí al director de ganadería diciendo que hay fiebre porcina. Yo le escribí una carta y me contestaron que era enteritis porcina. Entonces, nosotros vamos a seguir hablando del caso porque las pérdidas son cuantiosas. Ya hay grandes productores comprometidos. Ya el país entero está en alerta y todavía no se ven ni los primeros auxilios para enfrentar esta terrible enfermedad. Nosotros tenemos con nosotros al doctor Radamés Silverio, veterano, con más de 40 años en la dirección de ganadería, profesor universitario y una persona que no se ve viejo, pero cuando yo andaba de Carson ya él era veterinario. Adelante, Radamés Silverio. Nada, muy buenos días y dar las gracias a ustedes por esta invitación y darme la oportunidad de referirme a un tema que no solo es importante, el caso de la peste porcina africana, sino que lacera específicamente un sector que está muy entronizado en la cultura dominicana, que es la crianza de cerdos. Por eso, nosotros, aún después de aparecer hace 43 años por primera vez en el país la peste porcina africana, mejorar significativamente las crianzas en términos tecnológicos, todavía se mantiene la crianza de patio y traspatio en República Dominicana, porque eso es parte de la cultura del dominicano. Sea o no la alcancía, para algunos es una empresa, para otros la alcancía, pero eso es algo. Y el hecho de que las autoridades no comenzaran bien esto, o sea, el hecho de que comenzaran mal, yo a veces pensaba que podían arreglar la carga en el camino, como decimos, pero no la han arreglado. La situación de la peste porcina africana se ha agravado a signos tal que de aparecer primero brotes en las provincias de Dajabón y Montecristi, cruzar el Cibao Central y llegar a Cotuí, ya en el 2023 estaba presente en 28 de las 31 provincias del país y hoy
y hoy debe estar presente en todas las provincias, porque las autoridades de agricultura, que han sido los que han manejado el programa, porque no han sido las autoridades de ganaderías, sino es desde el Ministerio de Agricultura que se ha manejado el programa, lo cual fue un grave error. Ahí existe un apagón estadístico. Ahí no se da una información estadística y hoy no sabemos. Un apagón estadístico. Estadístico, sí. Ahí, Yo no no se, había oído eso. ahí no se conocen las estadísticas, Que no hay estadística, no la ni ofrecen, mortalidad, no ni la ofrecen a prevalencia. nadie, no se conoce la cantidad de cerdos sacrificados. Hoy en día no conocemos la cantidad de focos de madre, y sobre la población porcina mienten al presidente de la República y a la población cuando dicen que el valor económico de la producción de cerdo ha disminuido únicamente en unos 11 y tantos millones de dólares. Cuando los que estamos involucrados en esto sabemos que la producción porcina se ha reducido en este país en más de un 60%. Eso es sumamente grave y solo hay que ver que el municipio de Licey, que era el municipio de mayor producción de cerdo del país, ahí prácticamente la producción de cerdo no existe hoy en día. Ahí se han ido los más grandes productores. Algunos por la enfermedad y otros porque decidieron no proseguir la aventura de producir cerdo, porque hoy producir cerdo, el que lo hace, presenta un valor extraordinario porque los niveles de inseguridad son tan altos que no vale la pena que alguien que piense económicamente invierta en él. Fíjate que las nuevas inversiones en cerdos son cero. Ahora lo que tenía la infraestructura, lo que tenían los animales, han continuado y por eso eso todavía se mantiene en la producción. Pero aún los que tienen esas condiciones están pensando o ya están, muchos lo están haciendo en reducir la producción porque a partir del movimiento de cerdos en diciembre, producto de las fiestas navideñas, los brotes se han disparado. En el Cibao Central las denuncias han sido varias. En el Pino de Dajabón recientemente, que llaman brotes que ya ni debiéramos llamar brotes porque la enfermedad fue declarada endémica por los organismos norteamericanos en el 2024. Entonces, pero además para los organismos internacionales que tienen que ver como la Organización Mundial de la Salud, nosotros somos un país endémico. ¿Qué es lo que al fin y al cabo ha sucedido? Es que el daño no solo a la producción de cerdo, sino a la cadena productiva, porque todos sabemos que alrededor del cerdo funcionan una cadena de proceso sumamente importante que también ha sido severamente afectada. Mira, los cálculos que nosotros tenemos andan que unos 68,000 dominicanos han perdido la posibilidad, o sea, los ingresos con que vivían, ya que 17,000 familias han perdido sus ingresos. Unas 12,000 porque han dejado la producción y más de 5,000 empleados, que si tú lo multiplicas por el número de miembros de una familia que anda por los 3.5, eso te da 68,000 dominicanos. Exacto, directamente afectados por el tema de la peste porcina africana. ¿Tú no crees que sin contar los otros eslabones de la cadena? ¿Tú no crees que le ha hecho daño al programa de la fiebre porcina africana las instituciones internacionales, que son como 5 o 6, la misma Dirección General de Ganadería, el mismo Ministerio de Agricultura? Entonces, como que no han tenido unidad en criterio para enfrentarla. Entonces, yo, por ejemplo, desde el primer día del 2020, nosotros informamos que de inmediato había que hacer una zona roja en Haití de 20 kilómetros hacia allá
y 20 kilómetros hacia acá, cero crianza de cerdo, cero crianza en esa franja de 40 kilómetros entre los dos países. Pero eso no se ha llevado a cabo. Nosotros dijimos aquí también que había que tener control en el movimiento de animales, y eso no se ha llevado a cabo porque aquí nadie tiene control de nada. ¿Qué está pasando aquí? Mira, lo primero es que en el Ministerio de Agricultura campea la incapacidad. Y no solo la incapacidad, sino la empatía con el sector agropecuario. Porque lo que hemos vivido en el sector agropecuario, nos duele el sector agropecuario. Nos duele el sector porcino, nos duele el sector avícola, nos duele el sector de ganadería bovina de carne y leche. ¿No te duele la dirección de ganadería? Sí, claro. Sí me duele, pero el tema de la dirección de ganadería es que a ganadería el gobierno no le da recursos. Y es tan grave eso que todavía el salario básico de un médico veterinario en esa institución es de 35,000 pesos. Pero los últimos años, el último año sí le dio recursos. El último año. Acaban de dar 300 millones. Pero para la fiebre porcina africana, ¿qué son 300 millones de pesos? Una sola granja equivale a... Claro. Entonces, sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiar la estrategia de prevención, control y erradicación de la enfermedad. Variarla. ¿Tú crees que si le dan dinero a la dirección de ganadería puede hacer el trabajo? No, pero no es así. Yo te voy a decir lo que yo pienso sobre eso. Los organismos internacionales, en este caso la Organización Mundial de Sanidad Animal o la OIE, como la conocíamos antes. Que nada ha tenido que ver con esto. Es más, pero ellos plantean... Ha hecho críticas muy fuertes. Claro, pero porque ellos habían dos estrategias posibles. La que aplicó el gobierno y la otra es la erradicación a partir de la eliminación de la población de cerdo, que es con la que yo siempre he estado de acuerdo. Porque nosotros tenemos un ejemplo. El ejemplo del 79 que se inició fue un programa bien diseñado, bien orientado, pero con una voluntad política en el momento, encabezada por el presidente de entonces, don Antonio Guzmán, que actuó decidido a superar la crisis producida por la peste porcina africana. Y el ministro de Agricultura de entonces. Y el ministro de Agricultura de entonces. Y 3 años después, ya nosotros estábamos otra vez repoblando el país. Fue un programa donde se erradicó, primero se hizo el diagnóstico, se erradicó, se eliminó la población de cerdos, se creó vacío sanitario, se hizo la desinfección, luego la sentinelización y la repoblación. Y nosotros con ese ejemplo, con muchos profesionales con esa experiencia, es más, todavía en plena actitud, quien dirigió ese programa. Claro. ¿Y cuál es la experiencia? Que ese programa se creó una comisión ejecutiva. Ni siquiera fue el ministerio ni la Dirección General de Ganadería. Fue una dirección ejecutiva. Sí, para ese fin exclusivo. Y eso se debió hacer porque, fíjate, mira todo lo que nosotros hemos perdido. Se estima que el país ha dejado de producir más de 400 millones de dólares. Pero ha importado de carne de cerdo unos 1.027 millones de dólares. No, por año 425 solamente en el 2023. 2024 también 400 y pico. 500 y pico millones de dólares en las 3 carnes: pollo, cerdo y ganado y res. No, pero en los 4 años. En los 4 años. 1.027 millones, incluyendo los embutidos y derivados. A propósito que tú dices eso, también hay 2 cosas importantes que de defensa del gobierno. En ese momento, el precio de la carne de cerdo a nivel mundial 2021 y 2022 estaba alto. Yo fui uno de los que estuve de acuerdo que no se erradicara hasta tanto se estabilizara el precio de la carne de cerdo, porque no nos íbamos a quedar sin carne. De hecho, en la capital, los principales centros
de cerdo todavía no han sido afectados. Y me sé los nombres de todos. Y en eso hay como 6.000 o 7.000 madres que nunca han sido afectados. Ahora, como hay menos, ya bajó y hay menos, aumentó las importaciones, ya sí tienen que ponerse en la pila. Otra cosa, el ministro de Agricultura tiene un plan de bioseguridad para implementarlo. Y yo no sé si tú estás de acuerdo que el mejor plan. Pero es un plan secreto, porque no se lo han dicho a nadie. Pero sí, pero me lo dijeron a mí que van a implementar eso. Ahora, si hay un plan y no le pagan a los productores donde se eliminen, ¿qué tal? Radamés, ¿sabes que los productores, si yo tengo 500 cerdos y el banco me está llamando, yo lo vendo porque yo no voy a perder mi cuarto, dicen los productores. Naturalmente. Vamos a una pausa y en breve volvemos.